La lluvia caía silenciosa sobre Madrid aquella madrugada. Un golpeteo suave contra los ventanales de la casa en La Moraleja. Tan grande y tan fría, que a veces parecía deshabitada. Eran las 3:47 de la mañana cuando Alejandro Vega, con los ojos cansados y el rostro pálido por el insomnio, volvió a encender el monitor de seguridad que tenía frente a él. Desde que su esposa, Elena, había muerto 11 meses atrás, dormir se había convertido en un lujo y en una amenaza. Cada vez que cerraba los ojos, la veía, sonriendo, desapareciendo, llamándolo, perdiéndose. Por lo tanto, vigilar toda la casa durante las primeras horas de la mañana era más fácil que enfrentarse al silencio que reinaba en ella. La pantalla parpadeó. Una luz azulada iluminó sus ojeras. Con un clic, accedió a la cámara oculta dentro del reloj de pared del salón principal. No era una cámara cualquiera. La había instalado él mismo, en secreto, con la excusa de proteger a su hijo Mateo. La verdad, era otra. Necesitaba controlar algo, lo que fuera, para no sentir que la vida lo había dejado atrás. Y entonces la vio. Sofía Beltrán, la nueva niñera, estaba tendida en la alfombra, de lado, el cabello castaño suelto como una cortina suave. A su lado, Mateo, apenas 10 meses, jugaba con mechones de su pelo, tirando con esa fuerza torpe y dulce de los bebés. Ella no lo apartaba. Solo inclinaba la cabeza, sonriendo con una ternura tan cálida, tan natural, que a Alejandro se le heló la sangre, porque esa escena ya la había visto antes. Exactamente así, exactamente igual. Elena solía hacer eso. Se acostaba en la alfombra, dejaba que Mateo, cuando aún estaba en su vientre, pateara fuerte, dejaba que él le jalara el pelo cuando ya había nacido. Y cada vez que Alejandro protestaba, ella se reía. Mientras él sonría, yo puedo con todo. Ver a otra mujer imitando ese gesto, esa luz, esa manera de mirar al niño, era como ver un fantasma atravesando su sala. Alejandro acercó el rostro a la pantalla, frunciendo el ceño, sintiendo que el corazón le golpeaba el pecho. Iba a apagar la grabación cuando algo lo detuvo. La voz de Sofía, suave, bajita, pero clara como un susurro en el oído. «Tu mamá hacía esto cuando estaba cansada», dijo ella, acariciando la mejilla del bebé. «Igualito que tú, Mateo. Igualito». Alejandro se quedó inmóvil. No pudo respirar. Esa frase nadie podía conocerla. Nadie excepto él y Elena. Rebobinó la grabación con manos temblorosas. Subió el volumen. Se inclinó más. La escuchó de nuevo. Exacta, precisa, íntima. «Tu mamá hacía esto». Un escalofrío le recorrió la espalda. Algo oscuro, inquietante, amenazante, se abrió paso en su interior. ¿Cómo sabía eso? ¿Cómo podía saberlo? Golpeó la mesa con la palma abierta, más por miedo que por furia. La pantalla vibró. La casa seguía muda. Mateo dormía arriba. El reloj marcaba las 3:51. La lluvia, afuera, parecía acariciar las paredes como si supiera que algo acababa de romperse. «No, no puede ser coincidencia», susurró Alejandro. Retrocedió la grabación una vez más. La examinó cuadro por cuadro. Sofía no miraba a ninguna cámara, no actuaba, no había impostura en su gesto. Todo se veía demasiado natural, demasiado familiar. Fue entonces cuando, en ese estado entre incredulidad y terror, Alejandro se dio cuenta de que estaba a punto de descubrir algo que quizás no quería descubrir. Algo que podía sacudir los últimos fragmentos de su vida, los pocos que aún le permitían mantenerse de pie. Respiró hondo. Miró la pantalla, con los dedos rígidos sobre el teclado. Y antes de continuar, su voz salió quebrada, pero firme, en medio de la madrugada. «Antes de que te cuente lo que este hombre descubrirá esta noche, suscríbete al canal, activa la campanita y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos ves. Te leo siempre». El silencio volvió. Alejandro cerró los ojos un instante, intentando ordenar el torbellino que tenía dentro. Pero cuando los abrió, el caos seguía allí, vibrando en su pecho. En la grabación, Sofía estaba aún en la alfombra, tarareando una melodía suave,
mientras Mateo jugaba con sus dedos. Esa canción, otra coincidencia imposible. Elena la cantaba todas las noches. Era una antigua canción asturiana que aprendió de su abuela. Duerme, mi niño, que el viento viene. Alejandro dejó caer la cabeza hacia atrás, respirando entrecortado. Tenía que haber una explicación lógica. Tenía que haber una razón. Un error. Un cruce de información. Un comentario inocente de algún familiar. Algo. Pero no había contado nada de eso a nadie. Jamás. Cada ritual de Elena durante el embarazo. Cada gesto suyo con Mateo. Cada canción. Cada detalle. Todo estaba guardado en un lugar tan íntimo que ni él mismo hablaba de ello. Entonces, ¿por qué esa mujer? Sintió náuseas. Se levantó de golpe, casi tirando la silla. Caminó por la oficina, la luz tenue reflejándose en las paredes, el sonido del reloj amplificado en su cabeza como un martillo. «¿Quién eres, Sofía?», murmuró, pasándose la mano por el rostro. La pregunta flotó en el aire como un presagio. Volvió al escritorio. Volvió a reproducir el video. Y algo nuevo apareció esta vez. Sofía, acariciando el cabello del bebé, murmuró otra frase, casi inaudible, casi tragada por la estática. Ella estaría tan orgullosa de ti. Alejandro sintió las piernas aflojarse. No se refería a Mateo. No esta vez. Se refería a Elena, como si la hubiese conocido, como si hubiera hablado con ella, como si hubiera estado allí. Se inclinó hacia adelante, el rostro tenso, la respiración entrecortada. El corazón le latía como si quisiera escaparse. «No», susurró negando con la cabeza. «Eso es imposible». Pero lo imposible estaba en su pantalla, susurrando en voz baja, acariciando a su hijo como si lo hubiera hecho toda la vida. Una tormenta empezó a formarse dentro de Alejandro. Una mezcla salvaje de miedo, sospecha, dolor, rabia y algo aún más profundo. Un presentimiento, un llamado, una sombra del pasado que estaba a punto de salir a la luz. La grabación terminó. La pantalla se volvió negra. Pero la imagen de Sofía, el sonido de su voz, la frase imposible, todo seguía girando en su mente como un remolino oscuro. Alejandro se quedó allí, con las manos apoyadas en la mesa, la cabeza inclinada, intentando no derrumbarse. «¿Cómo sabes todo eso?», susurró. Pero no había nadie para responderle. Solo la lluvia. Solo el eco vacío de una casa que había dejado de ser hogar. La única certeza era que, a partir de aquella madrugada, su vida jamás volvería a ser la misma. Y cuando finalmente levantó la vista, sus ojos eran diferentes. No eran las palabras de un hombre que buscaba respuestas. Eran las voces de alguien a punto de enfrentarse a un secreto enterrado en el lugar más doloroso de su alma. Y al fondo de la pantalla en blanco, su reflejo parecía preguntar lo que él mismo no se atrevía a decir. ¿Qué sabe exactamente esta mujer sobre Elena? La luz de la mañana entró tímida por los ventanales de la cocina, filtrándose a través de un cielo gris que parecía no querer despertar del todo. Madrid amanecía húmeda, silenciosa, como si la ciudad completa respirara más despacio después de la lluvia de la noche. Alejandro estaba de pie junto a la cafetera, con la taza vacía entre las manos, mirando a la nada. Sus ojos, en realidad, no estaban en la cocina. Seguían atrapados en aquella imagen de la madrugada. Sofía en la alfombra, Mateo enredado en su cabello, las mismas caricias, la misma canción, las mismas palabras que una vez habían sido solo de Elena. Sus dedos apretaron la taza con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. A través del marco de la puerta abierta, podía ver el comedor. Sofía estaba sentada frente a Mateo, que estaba en su sillita alta, golpeando la mesa con una cuchara y riéndose solo. Ella le daba de comer con paciencia infinita, limpiándole la comisura de los labios cada vez que el puré se escapaba. «Despacio, campeón», dijo ella sonriendo. «No se acaba el mundo si comes un poco más lento». Esa frase también le resultó familiar. Demasiado familiar. Elena siempre se quejaba de que él comía rápido, de que vivía rápido. «No se acaba el mundo si te detienes un minuto», solía decirle.
Sofía no podía saber eso. No tenía cómo. La escena, cálida y luminosa, contrastaba con el nudo frío que crecía en el pecho de Alejandro. Había algo en aquella mujer que le resultaba insoportablemente cercano y al mismo tiempo amenazante. Sofía levantó la vista, lo vio en el marco de la puerta y le dedicó una sonrisa respetuosa. «Buen día, señor Vega. El café ya está listo. Si quiere, le sirvo una taza». Él asintió casi por reflejo. «Gracias. Yo me sirvo». Su voz sonó más seca de lo que había planeado, como si las palabras tuvieran bordes afilados. Sofía no insistió. Volvió a concentrarse en Mateo, hablándole bajito, contándole cosas que Alejandro no alcanzaba a entender. Cada gesto de ella era una provocación al pasado. Cada risa del niño era una puñalada envuelta en ternura. Alejandro se sirvió el café y se obligó a mirar hacia otro lado. No podía enfrentarse a ella. Todavía. Primero necesitaba algo más que sensaciones. Necesitaba hechos. Subió a su despacho con la taza humeante en la mano y cerró la puerta detrás de sí. El aroma del café llenó el ambiente, pero él apenas lo notó. Encendió el ordenador, abrió el archivo con el currículum y los antecedentes de Sofía Beltrán. Lo había revisado antes de contratarla, claro. Todo estaba en orden. Demasiado en orden. Nombre completo: Sofía Beltrán Ruiz. Edad: 34 años. Profesión: enfermera pediátrica. Experiencia previa como niñera y cuidadora de niños pequeños. Referencias impecables. Sin deudas. Sin antecedentes. Sin problemas legales. Una vida perfectamente limpia, casi pulida. Alejandro frunció el ceño. «Nadie es tan perfecto», murmuró. Abrió otra ventana, accediendo a un sistema privado que tenía para hacer comprobaciones más profundas. Gracias a sus negocios, estaba acostumbrado a verificar todo. Clientes, socios, empleados. Si algo no encajaba, lo encontraba. Tecleó el nombre de Sofía. El sistema empezó a recoger datos: direcciones anteriores, trabajos registrados, movimientos laborales. Una lista se desplegó en la pantalla. Un piso pequeño en Carabanchel, luego otro en Vallecas. Más tarde, una habitación cerca de Plaza de Castilla. Cambios de domicilio propios de quien trabaja turnos de hospital, quien vive solo, quien hace malabares con horarios raros. Luego la primera pieza que encajó con demasiada precisión. Hospital Universitario La Paz. Unidad. Pediatría. Maternidad. Turnos de noche. Años. Coinciden exactamente con el embarazo de Elena y el nacimiento de Mateo. Alejandro sintió un pinchazo en el estómago. Hizo clic. Abrió el registro de personal del hospital. Nombres. Números de identificación. Turnos. Horarios. La vista se le nubló un segundo. Parpadeó. Volvió a enfocar. Allí estaba. Sofía Beltrán Ruiz. Enfermera de guardia. Servicio de maternidad. Fecha: la noche en que Elena murió. El corazón de Alejandro empezó a latir más fuerte, resonando en sus oídos como un tambor lejano. Se apoyó en el respaldo de la silla. Leyó la línea otra vez, y otra, y otra. Era ella. No había duda. Sofía no era solo una enfermera que había trabajado en el mismo hospital. Sofía había estado allí, esa noche, con Elena, con Mateo, con su familia, justo antes de que dejara de serlo. Una oleada de rabia y de miedo subió desde lo más hondo de su pecho, mezclada con una punzada de algo parecido a esperanza, aunque no quería admitirlo. Porque si ella había estado allí, entonces sabía cosas que él no sabía, cosas que nadie le había contado. Los últimos minutos, las últimas palabras, los últimos miedos de Elena, y también sus últimos deseos. Cerró los ojos, apretando la mandíbula. ¿Por qué no se lo había dicho desde el principio? ¿Por qué apareció en su vida casi un año después? ¿Por qué se había presentado solo como niñera, ocultando que fue testigo del momento más duro de su historia? El café se había enfriado completamente cuando Alejandro volvió a levantar la taza. La dejó a un lado, sin probarla. El estómago se le había cerrado. Abrió ahora las grabaciones completas de la noche anterior, no solo la cámara del reloj. Quería ver las horas previas, las posteriores,
cualquier gesto que le diera una pista. Sofía se movía por la casa con tranquilidad, sin espiar, sin hurgar en cajones, sin hacer nada extraño. Eso lo inquietó todavía más. Era demasiado normal. Los verdaderos peligros, pensó, no siempre entran gritando. A veces entran descalzos, con una sonrisa, cantando nanas a tu hijo en medio de la madrugada. La pantalla mostraba a Sofía adormilada, arrullando a Mateo, besándole la frente, murmurando palabras que la cámara no captaba. Alejandro se inclinó hacia adelante, como si pudiera leerle los labios. De pronto, en un gesto casi automático, ella llevó una mano al pecho, debajo del cuello, como si tocara algo oculto bajo la blusa. Una cadena, un colgante. Alejandro no pudo verlo bien, pero ese gesto se le clavó en la memoria. Elena tenía la misma costumbre. Cada vez que estaba nerviosa, apretaba entre los dedos su colgante de luna creciente. Lo hacía en el hospital. Lo hacía antes de firmar contratos. Lo hacía cuando tenía miedo. Sentir el pasado repetir sus gestos en el cuerpo de otra mujer fue demasiado. Alejandro cerró el portátil con un golpe seco. No iba a soportar mucho más sin respuestas. Se levantó, respiró hondo frente a la ventana del despacho y miró el cielo gris sobre Madrid. La ciudad seguía ajena a su tormenta interna. Los coches pasaban, la vida seguía, los vecinos llevaban a sus hijos al colegio. Él, en cambio, sentía que se encontraba en el borde de algo grande, algo que podría romperlo del todo, o finalmente explicarle por qué su vida había quedado suspendida en aquel hospital. Mientras bajaba las escaleras, escuchó la risa de Mateo desde la sala. Sofía hablaba con él como si nada en el mundo estuviera fuera de lugar. Alejandro apretó el pasamanos. Una cosa era ver grabaciones. Otra muy distinta sería mirarla a los ojos y preguntarle la verdad. El resto de la mañana transcurrió envuelto en un silencio extraño, pesado, lleno de tensiones que ninguno de los dos mencionó. Sofía continuó con sus tareas como si nada hubiera cambiado. Preparó la pañalera, organizó los juguetes, acomodó la ropa de Mateo. Cada movimiento suyo parecía medido, suave, como si él fuera un niño de cristal. Y en cierto modo lo era. Alejandro la observaba desde la distancia, desde las esquinas, desde los pasillos, sin saber muy bien si tenía miedo de mirar demasiado o de mirar muy poco. Cuanto más la observaba, más se fortalecía la sensación inquietante de que ella estaba allí por una razón que aún no entendía. Y lo peor era que una parte de él deseaba con desesperación descubrir esa verdad, incluso si dolía. A media mañana, Sofía subió a la habitación de Mateo para vestirlo antes del paseo. Alejandro quedó en la sala, de pie, con los brazos cruzados, respirando hondo y tratando de ordenar sus pensamientos. Todo lo que había descubierto esa mañana seguía golpeándolo como si cada dato fuera un ladrillo arrojado a su pecho. No podía esperar más. Subió las escaleras despacio, evitando que sus pasos resonaran. Encontró a Sofía en el cambiador, poniendo al niño su pequeña chaqueta azul. Ella levantó la vista justo cuando él entró. «Señor Vega», saludó, con esa calma que tanto lo desconcertaba. Estaba a punto de bajar. «Mateo tiene un poco de frío hoy». Él no respondió. Sus ojos estaban clavados en ella con una intensidad que hizo que Sofía bajara las manos lentamente, como si sintiera que algo estaba por derrumbarse. «Necesito hacerte una pregunta», dijo Alejandro, con la voz más baja de lo que esperaba. Sofía tragó saliva. «Claro», susurró, «lo que necesites saber». El ambiente se tensó, como si el aire se hubiera vuelto demasiado denso. Alejandro dio un paso hacia ella, sin apartar la mirada. «Trabajaste en el Hospital La Paz», empezó, «en maternidad. Turnos de noche». Sofía asintió apenas, muy despacio. «Sí, durante varios años. Incluyendo el año en que Mateo nació», continuó él. «Incluyendo la noche en que Elena...» La voz se le cortó como si alguien hubiera apretado su garganta. «La noche en que mi esposa falleció». La expresión de Sofía se quebró por un instante. Pequeño, casi invisible, pero Alejandro lo vio.
Era como una fisura en un muro perfecto. Ella bajó los ojos. Sí, murmuró. Mateo pateó la mesa del cambiador, ajeno a la tensión. Sofía lo sostuvo con cuidado, acariciándole la cabeza para tranquilizarlo. Luego levantó la mirada. Señor Vega, yo quería decirle la verdad desde el principio. De verdad quería. Pero... ¿pero qué? Interrumpió él, con un hilo de furia contenida. ¿Por qué ocultarlo? ¿Por qué venir aquí sin decir quién eras? Los ojos de Sofía se llenaron de una emoción difícil de descifrar. Culpa, nostalgia, miedo y algo más profundo. Porque no sabía si usted estaba listo para escucharme, respondió, con la voz temblando apenas. Y porque si le decía la verdad demasiado pronto, tal vez me habría echado antes siquiera de poder explicarle. Antes siquiera de poder cumplir lo que vine a cumplir. Alejandro sintió que el estómago se le tensaba. ¿Cumplir qué?, susurró. Sofía respiró hondo, muy hondo. Una promesa. Él se quedó inmóvil. Ella bajó la mirada hacia Mateo, como si el niño fuera un puente entre dos mundos. La noche en que Elena falleció, empezó. Yo estaba allí. Fui la enfermera que estuvo con ella cuando se dio cuenta de que no iba a resistir. Y antes de que todo empeorara, antes de perder el conocimiento por última vez, ella tomó mi mano. Me habló. Me dijo cosas que usted nunca supo. Alejandro apoyó la mano en el borde del cambiador para no perder el equilibrio. Un silencio espeso llenó la habitación. Ella sabía que usted iba a sufrir, que iba a encerrarse en sí mismo, que iba a culparse. Tenía miedo de que Mateo creciera sin sentir un hogar. Continuó Sofía con la voz ya rota. Me pidió que, si en algún momento del futuro tenía la oportunidad, los ayudara, que encontrara la manera de acercarme, que no los dejara solos. Alejandro cerró los ojos. Era demasiado. Demasiado para un solo golpe. Sofía respiró despacio. No estoy aquí por casualidad, señor Vega, dijo finalmente. Estoy aquí porque su esposa me lo pidió. Mateo balbuceó, tocando la mano de Alejandro con sus deditos pequeños, como si reclamara su atención justo en el momento en que el mundo se volvía a desmoronar. La voz del narrador se volvió baja, íntima, casi un susurro. Si esta historia ya tocó tu corazón, suscríbete al canal, deja tu comentario y acompáñame, porque lo que está por revelarse cambiará a esta familia para siempre. Por un instante, Alejandro no pudo mover un solo músculo. Las palabras de Sofía parecían suspendidas en el aire, como si el tiempo se hubiera detenido justo antes de estrellarse contra él. La habitación entera, las cortinas blancas, los juguetes ordenados en la estantería, el móvil colgando sobre la cuna, parecía inclinarse hacia ese único momento. La confesión. Sofía sostuvo a Mateo contra su pecho, como si el niño también necesitara protección de lo que estaba por revelarse. Sus ojos, normalmente tranquilos, ahora temblaban con una emoción profunda que ella ya no podía ocultar. «Elena», comenzó Alejandro casi sin voz. ¿Qué te dijo exactamente? Sofía respiró hondo. Cerró los ojos un segundo y luego lo miró de frente, como quien se prepara para abrir una puerta que ha estado cerrada demasiado tiempo. Su esposa sabía que iba a morir, dijo con suavidad. Lo supo antes que los médicos. Lo supo incluso antes de que la hemorragia empeorara. Tuvo ese instinto que solo algunas mujeres tienen cuando están entre la vida y la muerte. Ella entendió lo que venía. Alejandro apretó los labios, sintiendo un pinchazo agudo detrás de las costillas. Recordó la última vez que vio a Elena con vida. Débil, agotada, pero sonriendo. Siempre sonriendo, incluso cuando su cuerpo empezaba a rendirse. Él nunca supo qué había pasado después. Todo había sido confusión, gritos, médicos corriendo, la alarma de un monitor. Y luego, silencio. Sofía continuó, con la voz quebrándose. Cuando la estabilizamos por unos minutos, ella me pidió que me acercara. Quiso hablar, pero no tenía fuerzas para mucho. Me tomó la mano. Desvió la mirada, como si ese recuerdo aún quemara. Y me pidió un favor.
El corazón de Alejandro latió tan fuerte que sintió la sangre vibrar en los oídos. —¿Qué favor? —preguntó, sin reconocer su propia voz. Sofía bajó la mirada hacia Mateo, que jugueteaba con la cadena que colgaba de su cuello. Una cadena que Alejandro aún no había notado de verdad. Ella la soltó con mano temblorosa y con un movimiento lento la sacó por encima del cuello. Y colgante en forma de luna creciente brilló entre sus dedos. No era una simple joya. Era idéntica a la que Elena llevaba siempre. Un símbolo que Alejandro conocía mejor que su propia sombra. Ella me lo dio, susurró Sofía. Me dijo que tenía dos iguales, una para ella, y otra para quien algún día ayudaría a terminar lo que ella no podría. Alejandro dio un paso atrás, como si el suelo se moviera bajo sus pies. Eso no, balbuceó. Eso no tiene sentido. Pero sí lo tenía. Un sentido devastador. Elena siempre hablaba de esa luna como si fuera una promesa. Cuando ya no esté, alguien más te recordará mirar el cielo, solía decirle en broma. En broma. O eso había creído él. Sofía sostuvo el colgante con ambas manos. Me dijo que usted se iba a perder en su dolor, que la culpa lo iba a devorar, que se aislaría de todo y de todos, que Mateo necesitaría un puente, alguien que pudiera acompañarlos a los dos hasta que usted pudiera volver a vivir. Y me pidió que si alguna vez veía su nombre en algún lugar, si la vida me daba la oportunidad, los buscara. Un silencio abrumador se extendió entre ellos. Alejandro respiraba como si le faltara el aire. El pecho le ardía, como si cada palabra fuera una herida recién abierta. —¿Por eso viniste? —preguntó, sin acusación, sin fuerza. —¿Por esa promesa? Sofía asintió, con lágrimas silenciosas cayendo por sus mejillas. No vine a reemplazar a nadie. No vine por lástima. Vine porque ella me lo pidió. Porque ese fue su último deseo. Y porque cuando vi su oferta de trabajo, supe que había llegado el momento. Las lágrimas de Alejandro se acumularon sin permiso. Él desvió la mirada hacia la ventana, intentando recomponerse, pero su voz quebrada lo traicionó. Ella siempre pensó más en nosotros que en ella misma. Sofía dio un paso adelante, sosteniendo el colgante. Alejandro, usted no estaba preparado para oírlo antes, dijo con ternura. Pero ahora sí, tenía que esperar a que su corazón pudiera soportarlo. Él bajó la cabeza, derrotado por una verdad demasiado grande, y por primera vez en casi un año, dejó que las lágrimas cayeran libremente. Elena había dejado un pedazo de luz para él, y esa luz estaba de pie frente a él. Alejandro sintió que el aire se volvía demasiado denso para respirarlo. Era como si cada palabra de Sofía hubiera reabierto una herida que él había sellado a la fuerza, sin limpiarla, sin permitirle sanar. Una herida que ahora sangraba de nuevo, con más fuerza que nunca. No podía seguir allí. No podía mirar ese colgante. No podía mirar a Sofía. No podía mirar a Mateo sin sentir que todo su mundo se tambaleaba. Retrocedió un paso, luego otro. Su voz salió áspera, apenas audible. Necesito salir un momento. Sofía no intentó detenerlo. Solo lo observó con los ojos enrojecidos, sosteniendo a Mateo contra su pecho como si también ella estuviera buscando consuelo en los latidos del niño. Alejandro bajó las escaleras casi sin sentir los peldaños bajo los pies. El nudo en su garganta era tan grande que apenas podía tragar. El eco de las palabras de Sofía lo perseguía mientras abría la puerta principal. Su esposa sabía que usted iba a sufrir. Ella me pidió que no los dejara solos. La puerta se cerró detrás de él con un golpe sordo. El aire frío de Madrid lo recibió como un balde de agua helada, clavándose en su piel. Caminó hasta el coche sin saber realmente hacia dónde quería ir. Solo sabía que no podía seguir dentro de esa casa. No con esa revelación girando en su cabeza como un remolino implacable. Encendió el motor, salió del garaje, tomó la avenida principal de La Moraleja, y sin pensarlo, se perdió entre las calles húmedas y silenciosas del barrio. La ciudad pasaba como un borrón a través del parabrisas. Farolas, edificios, sombras, luces frías.
todo mezclado en un mosaico borroso. No veía nada, pero lo recordaba todo. El hospital, el pasillo interminable, la sensación de que el mundo se deshacía a cada paso, la última vez que vio a Elena con vida, la forma en que los médicos evitaron mirarlo directamente, el vacío negro que lo dejó sin reacción, sin lágrimas, sin aire. Y ahora, de repente, una nueva imagen se superponía sobre todas las demás. Sofía Beltrán, sosteniendo un colgante igual al de Elena, hablando de una promesa que él nunca escuchó, de palabras que no le pertenecían, de despedidas que no fueron suyas. Apretó el volante hasta que los nudillos se le pusieron blancos. «Elena», susurró con la voz quebrada, «¿de verdad hiciste eso? ¿De verdad? ¿Sabías lo que iba a ser de mí?» Una parte de él quería enfadarse con ella, reclamarle desde la rabia y la soledad. Otra parte quería agradecerle por haber pensado en él incluso en sus últimos segundos. Y otra parte, la más honda y vulnerable, solo quería verla una vez más para poder decirle que nada había tenido sentido sin su sonrisa. El coche se detuvo sin que él lo planeara. Estaba en un mirador a las afueras, donde Madrid se abría como un mar de edificios bajo un cielo encapotado. El viento soplaba fuerte. El olor a lluvia seguía impregnado en el aire. Alejandro apoyó la frente en el volante. Respiró entrecortado. Y por primera vez desde la muerte de Elena, el dolor no fue un bloque sólido, sino un temblor, una grieta que podía romperlo, o podría liberarlo. Cerró los ojos. Recordó a Mateo riendo cuando Sofía lo alzó por primera vez. Recordó la canción asturiana que Sofía tarareaba igual que Elena. Recordó el gesto de tocar el colgante, idéntico al de su esposa cuando estaba nerviosa. Recordó el temblor en la voz de Sofía al hablar de esa noche en el hospital. Y entendió algo que no esperaba entender tan pronto. Sofía no era el pasado, era la puerta al pasado, la única que podía mostrárselo sin que doliera tanto. Se incorporó lentamente. Encendió el coche de nuevo. Miró la ciudad desde la colina. Tenía miedo, mucho miedo. Pero por primera vez en meses, también tenía una dirección. No sabía qué iba a decirle a Sofía cuando volviera. No sabía si la iba a abrazar o a pedirle espacio. No sabía si iba a llorar o a gritar. Pero sí sabía una cosa. No podía seguir huyendo. Porque la verdad, por dolorosa que fuera, también era un camino de regreso. Un camino que, tal vez, llevaba de vuelta a la vida que él había abandonado el día en que Elena cerró los ojos para siempre. Cuando Alejandro regresó a la casa, ya era entrada la tarde. La luz tenía ese tono dorado que aparece apenas por unos minutos antes de que el día se apague. Aparcó el coche en silencio, apagó el motor y se quedó allí sentado, con las manos aún en el volante, respirando hondo como si necesitara reunir valor para entrar en su propio hogar. Finalmente bajó. Abrió la puerta. La casa estaba tranquila, cálida, iluminada por lámparas suaves. Nada parecía haber cambiado, excepto él. Desde la sala se escuchó una risa pequeña, vibrante, contagiosa. Era Mateo. Sofía estaba en el suelo con él, haciendo torres de cubos de madera que el niño derribaba con entusiasmo. Al verlo, Mateo balbuceó un sonido alegre y extendió los brazos. Alejandro sintió un golpe en el pecho. Un golpe dulce, pero que también dolía. Sofía levantó la mirada apenas un instante. No había reproche en sus ojos, tampoco miedo. Solo una comprensión tranquila que él no merecía, pero que necesitaba. «Señor Vega», dijo en voz baja, «¿todo bien?» Él quiso responder no. Quiso decir, no sé qué hacer, no sé qué sentir, no sé cómo enfrentar todo esto. Pero lo único que salió fue, «Podemos hablar luego, ¿está bien?» Sofía asintió y volvió a concentrarse en Mateo, que estaba golpeando dos cubos entre sí con una felicidad absoluta. Alejandro se quedó de pie un instante, observándolos. Su hijo parecía tan cómodo con ella, tan tranquilo, tan amado. Y eso, de alguna forma, le atravesó el alma. Sofía se incorporó con suavidad. Quería preguntarle si desea darle el baño hoy. Es bueno, para que Mateo se familiarice con usted.
y para que usted también se familiarice con él. Alejandro sintió cómo el suelo se movía ligeramente bajo sus pies. No sé si voy a hacerlo bien, admitió, bajando la mirada. Sofía sonrió con ternura. Ningún padre sabe la primera vez, pero es un momento importante. Él necesita sentirlo cerca, y usted necesita sentirse capaz. Mateo volvió a extender los brazos hacia Alejandro, como si lo reclamara. Ese pequeño gesto fue un golpe directo al corazón. Está bien, susurró Alejandro. Quiero hacerlo. La hora del baño se convirtió en un pequeño caos dulce. Alejandro estuvo a punto de dejar caer el jabón 3 veces. Mateo salpicó agua en todas direcciones, incluyendo su camisa. Sofía se mantenía a un lado, guiando con palabras suaves, sin intervenir a menos que fuera necesario. Sostén su espalda así. Eso es muy bien, dijo ella, con un tono que calmaba cualquier inseguridad. Mateo dio una carcajada cuando Alejandro le acarició el estómago con la esponja. Era un sonido claro, puro, tan inesperado que Alejandro se detuvo. El niño lo miró directamente a los ojos y sonrió. Una sonrisa completa, confiada, luminosa. Alejandro sintió cómo la garganta se le cerraba. «Perdona, hijo», murmuró, la voz quebrada. «Lo siento tanto, por no haber estado aquí». Mateo le tocó la mejilla con la mano mojada, como si estuviera respondiendo, como si no necesitara explicaciones, como si no guardara rencor alguno. Alejandro no pudo contener las lágrimas. No eran lágrimas de culpa esta vez. Eran lágrimas de alivio, de algo que se abría lentamente dentro de él, como una ventana dejándole entrar el aire que no había respirado desde que Elena murió. Cuando terminaron, Sofía envolvió a Mateo en una toalla y lo acercó a Alejandro. «Tómelo», le dijo suave. «Él necesita sentir que usted está aquí». Alejandro lo sostuvo. El niño apoyó la cabeza en su hombro y suspiró con un sonido pequeño, satisfecho. Sofía lo observó desde la puerta, sin interrumpir. Ese instante no era suyo, era de los dos. Alejandro cerró los ojos un momento, y con el bebé en brazos, tomó una decisión silenciosa. No volvería a huir, no volvería a esconderse detrás del luto. No volvería a mirar a su hijo desde lejos, como si no supiera qué hacer con él. Sofía había encendido algo dentro de la casa, pero solo él podía decidir si dejaría que esa luz creciera. Durante los días siguientes la casa fue cambiando sin que Alejandro se diera cuenta de inmediato. No era algo evidente, como muebles nuevos o colores distintos. Era algo mucho más sutil. El aire, la luz, el sonido de la risa de Mateo, que ya no parecía un eco perdido en pasillos vacíos, sino un ruido vivo que llenaba los espacios como antes lo hacía la voz de Elena. Y aún así, había algo pendiente, algo que él había evitado durante meses, algo que quemaba cada vez que veía a Mateo dormir, cada vez que escuchaba la palabra mamá, cada vez que Sofía lo miraba con esa mezcla de respeto y ternura. Los padres de Elena, Dolores y Ernesto, los había dejado fuera de su vida sin despedidas ni explicaciones. Después del funeral, se había hundido en un silencio tan profundo que ni ellos lograron atravesarlo. No era que no los quisiera, era que no podía. Verlos era recordar. Recordar era sufrir. Y sufrir era lo único que Alejandro ya no quería sentir. Pero ahora, con todo lo que Sofía había revelado, con esa verdad tan dolorosa como necesaria, algo dentro de él empezó a moverlo hacia un lugar que había evitado demasiado tiempo. Una tarde, mientras Sofía preparaba la cena y Mateo jugaba con sus bloques en la alfombra, Alejandro respiró hondo y dijo: «Creo que debería llamar a los padres de Elena». Sofía se quedó quieta un instante. Luego asintió con una suavidad que le dio a Alejandro una especie de permiso silencioso para seguir adelante. «Es una buena decisión», respondió. «Ellos también la perdieron. Y perdieron a usted. Y a Mateo». Alejandro tragó saliva. «No sé si estarán dispuestos a hablar conmigo. Solo hay una manera de saberlo». Se quedó mirando el teléfono un largo minuto. Tenía el número guardado, aunque nunca lo había marcado.
Finalmente, tocó la pantalla. Sonó una vez, 2 veces, 3. Estuvo a punto de colgar cuando la voz de Dolores respondió temblorosa. ¿Alejandro? Él cerró los ojos. Solo escucharla fue como abrir una puerta que llevaba demasiado tiempo herrumbrada. «Hola, Dolores», susurró. «Lo siento, de verdad, lo siento por haber desaparecido». Hubo un silencio largo del otro lado. Luego, una mezcla de sollozo y risa quebrada. «Ay, hijo, ¿cómo estás? ¿Cómo está Mateo? ¿Por qué tardaste tanto?» Alejandro sintió que algo dentro de él se derrumbaba. Quiso explicarlo, pero no podía. No sabía cómo volver, confesó. «Pues vuelve», respondió ella, con una ternura que lo desarmó. «Ven cuando quieras. Aquí estamos. Aquí hemos estado siempre». Cuando colgó, Alejandro tenía las manos temblorosas. Sofía lo miraba desde la puerta de la cocina, sin decir nada, pero con esa expresión cálida que él ya empezaba a reconocer. Orgullo, alivio y un toque de emoción sincera. 2 días después, a las 11 de la mañana, la puerta de la casa sonó. Dolores y Ernesto estaban ahí. Ella más pequeña de lo que recordaba. Él más encorvado, ambos con los ojos húmedos y un brillo irreprimible al verlo. No hubo discursos. No hubo reclamos. Solo un abrazo que Alejandro no esperaba y que lo quebró completamente. «Mi niño», susurró Dolores. Por fin. Cuando vio a Mateo, la mujer dejó escapar un llanto suave, lleno de amor y de pérdida. «Mi amor», dijo, tomando al bebé en brazos. «Mírale, Ernesto, ¿cuánto ha crecido?» El niño la observó un instante y luego apoyó su cabeza en su hombro, como si la reconociera desde siempre. Entonces, Dolores levantó la mirada y vio a Sofía entrando desde la cocina. «¿Y tú? ¿Debes ser Sofía?» Ella asintió. Pero antes de poder decir nada, Alejandro intervino con voz baja, casi reverente. «Ella estuvo con Elena, la noche en que murió». Un silencio profundo cayó sobre la sala. Dolores llevó una mano al pecho, dio un paso hacia Sofía y la abrazó sin pensarlo. «Gracias», murmuró. «Gracias por no dejar sola a mi niña». Sofía cerró los ojos, conteniendo las lágrimas mientras devolvía el abrazo. Dentro de la casa, algo sanó ese día. Algo que llevaba demasiado tiempo roto. Y el narrador, con voz suave, dijo: «Si esta historia toca tu alma tanto como la mía, suscríbete ahora mismo, deja un comentario y sigue conmigo. Porque lo que está por venir hará que creas otra vez en el amor, en la familia y en los milagros silenciosos». La presencia de Dolores y Ernesto en la casa transformó algo profundo, invisible pero real. Era como si, por primera vez en meses, la casa de Alejandro volviera a ser un hogar. Los abuelos de Mateo trajeron consigo no solo recuerdos, sino una calidez que la ausencia de Elena había apagado. Se quedaron a almorzar, rieron con el niño, contaron anécdotas, y Alejandro, aunque todavía torpe, comenzó a sentirse menos como un hombre roto y más como alguien que podía, quizá, volver a pertenecer a algo. Pero quien más se movía entre todos, uniendo piezas, sosteniendo silencios y suavizando tensiones, era Sofía. Ella no ocupaba el centro, se quedaba al margen, donde la luz es más tenue. Ayudaba a poner la mesa, cuidaba que Mateo no tirara el jugo. Escuchaba las historias de Dolores como si le pertenecieran también, y de alguna manera inexplicable, sí parecían pertenecerle. Cuando los abuelos se despidieron al final de la tarde, lágrimas discretas brillaron en los ojos de Dolores. «Gracias, hijo», dijo abrazando a Alejandro con fuerza. «Gracias por volver». Él no pudo responder sin que la voz se le quebrara. Solo asintió, sosteniendo la mano de su suegra un segundo más de lo que habría esperado. Cuando la puerta se cerró, el silencio no fue un enemigo. Fue un descanso. Alejandro se apoyó contra la pared, respirando profundamente. Sofía estaba recogiendo los platos de la mesa, como si quisiera darle espacio para procesar lo ocurrido. Mateo, exhausto, jugaba con un cochecito, parpadeando con sueño. «Sofía», llamó él, en voz baja. Ella levantó la cabeza. «Quería agradecerte»,
dijo Alejandro, buscando las palabras con esfuerzo. Si no hubiera sido por ti, yo no habría tenido el valor de hacer esta llamada, ni de verlos. Sofía dejó los platos sobre la mesa y se acercó despacio. Alejandro, no tiene que agradecerme nada. Su familia necesitaba este reencuentro, igual que usted. Él bajó la mirada hacia Mateo y luego volvió a Sofía. Pero tú fuiste quien me llevó hasta allí, admitió, con una sinceridad que lo sorprendió incluso a él. Tú trajiste algo de luz a esta casa. Sofía apretó los labios, como si esas palabras la tocaran más de lo que quería demostrar. Yo solo cumplí una promesa, susurró. Alejandro la observó por unos segundos que parecieron más largos de lo normal. Había en ella una mezcla extraña de fortaleza y fragilidad, como alguien que había aprendido a cargar el peso de otros sin esperar que nadie cargara el suyo. ¿Por qué tú?, preguntó él sin realmente planearlo. ¿Por qué Elena te eligió a ti? La pregunta la sorprendió. Sus ojos por un segundo mostraron una tristeza profunda, casi escondida. Porque estaba allí, respondió. Porque la escuché. Porque ella vio en mí algo que yo todavía no entiendo. Alejandro no dijo nada. Pero la imagen de Sofía sosteniendo a Elena en su última noche se le grabó en la mente como una estampida de emociones difíciles de contener. La tarde cayó lentamente y Sofía llevó a Mateo a bañarse. Esta vez, Alejandro no se quedó mirando desde lejos. Fue con ellos. No habló mucho, pero estuvo ahí, cerca, sosteniendo la toalla, recibiendo al niño cuando salió temblando de frío. Sofía lo miraba de vez en cuando, con una expresión suave que decía más que cualquier palabra. Luego, mientras ella preparaba la cena, él decidió ayudar. Por primera vez desde que Sofía había llegado. Picó verduras torpemente, quemó la primera tanda de cebolla, pidió disculpas entre risas nerviosas. Sofía no se burló. Solo sonrió con un brillo que él no había visto en mucho tiempo. «Tiene potencial», dijo ella divertida. «Le falta práctica, pero potencial hay». Alejandro rió, sorprendido por lo natural que se sentía esa conversación. Por lo natural que se sentía ella. Cuando la cena estuvo lista, los dos se sentaron a la mesa frente a Mateo, que golpeaba su cucharita en el plato con entusiasmo. Había una armonía extraña, inesperada, como si siempre hubieran formado parte del mismo cuadro. Y mientras cenaban, Alejandro se dio cuenta de algo que le estremeció el alma. No era solo la casa la que volvía a respirar. Era él mismo. Y Sofía. Sofía era el motivo. Aquella noche, después de cenar, después del baño, después de acostar a Mateo y asegurar que estuviera bien arropado, la casa quedó sumida en un silencio casi sagrado. No era el silencio frío de meses atrás. Era un silencio lleno de vida, de pasos, de voces recientes, de promesas que empezaban a despertar. Sofía se retiró a su habitación con la misma discreción de siempre, y Alejandro, incapaz de concentrarse en cualquier otra cosa, salió al jardín. La noche estaba tibia y la brisa arrastraba el olor tenue de la lavanda que Elena había plantado antes de que Mateo naciera. Esa lavanda que él había dejado marchitar por descuido y que, misteriosamente, en los últimos meses había empezado a revivir. Caminó entre los arbustos violetas, dejando que sus dedos rozaran suavemente las flores. «Elena», susurró con un suspiro que llevaba dentro desde hacía demasiado. «No sé qué esperas de mí». Una luna creciente colgaba en el cielo, fina, plateada, como un recordatorio persistente, como una firma invisible de alguien que ya no estaba, pero que seguía dejándole señales. Alejandro se sentó en la banca de piedra que daba al jardín y dejó caer la cabeza hacia atrás. Cerró los ojos un momento, agotado, vulnerable, y el sueño lo arrastró sin resistencia. Y entonces la vio. Elena estaba allí, de pie entre las lavandas, con su vestido blanco favorito, el cabello suelto, la misma sonrisa que lo había enamorado la primera vez. Pero no era un recuerdo viejo. No era la imagen congelada de la mujer que murió. Era ella, viva, luminosa, mirándolo con ternura.
Alejandro sintió que se abría un hueco en el pecho. «Te extraño», dijo, sin poder contener las lágrimas. «Te extraño más de lo que puedo soportar». Elena dio un paso hacia él. No había tristeza en su rostro, solo una serenidad que él nunca había visto mientras ella vivía. «Lo sé», susurró ella. «Y también sé que te has castigado demasiado tiempo». «¿Cómo puedo olvidarte?», preguntó él con la voz rota. Ella negó suavemente con la cabeza. «Alejandro, no tienes que olvidarme. Ese nunca fue el propósito del amor que compartimos». Se acercó aún más, tan cerca que él sintió el aroma familiar de lavanda mezclado con la brisa nocturna. «El amor no desaparece», continuó Elena. «Cambia de forma. Se transforma». «¿Y tú? Mereces volver a sentirlo». Alejandro tragó saliva, luchando contra la oleada de emociones. «Pero me da miedo», confesó. «Me siento culpable, como si traicionara lo que fuimos». Elena sonrió con una dulzura que lo atravesó. «Amar de nuevo no es traición. Traición sería negarte la vida. Sería impedir que Mateo crezca en un hogar lleno de cariño. Sería cerrar los ojos frente a la luz que te está buscando». Entonces, por primera vez, él entendió lo que su corazón había evitado aceptar. Elena lo estaba dejando ir. Con amor, con gratitud, con la certeza de que la vida aún tenía algo guardado para él. Alejandro intentó tocar su mano, pero su figura comenzó a desvanecerse, como una neblina dorada. «Vive, Alejandro», susurró. «Vive y sonríe, no por mí, sino por ti». La voz se perdió en el viento, la imagen se diluyó en el aire, y de pronto, Alejandro abrió los ojos en la banca del jardín, jadeando, con el corazón golpeando fuerte en el pecho. La luna creciente brillaba encima de él, idéntica a la del sueño. La lavanda se movía suavemente, como si alguien hubiera pasado entre las flores. Y Alejandro supo que no había sido un simple sueño. Fue un permiso, una despedida, una bendición. Caminó hacia la casa con paso lento, pero con un peso menos en el pecho. Subió las escaleras sin encender las luces y se detuvo frente a la puerta de la habitación de Sofía. Sabía que aún no era el momento de hablar, pero también sabía que ese momento estaba más cerca que nunca. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió sonreír. Había llorado por Elena durante meses. Esa noche lloró, porque ella le enseñó cómo volver a amar. Los días siguientes al sueño no fueron iguales. Algo había cambiado en Alejandro. No era algo evidente, como un gesto o una palabra. Era más profundo, más callado. Una suavidad nueva en sus movimientos. Una luz distinta en su mirada cuando observaba a Mateo. Y sobre todo, una ausencia. La ausencia de esa sombra oscura que lo acompañaba desde el día en que Elena murió. No habló con Sofía todavía. No quería apresurar nada, pero cada vez que ella entraba en la sala, cada vez que lo miraba mientras acomodaba a Mateo en la sillita, Alejandro sentía una calma que mezclaba esperanza con miedo. Una calma que, hasta hacía poco, habría rechazado por completo. Y entonces llegó el día del cumpleaños de Mateo, el primer año de su hijo, el primer año sin Elena, el primer año donde por fin algo florecía de nuevo. La casa se llenó de luces cálidas, guirnaldas blancas, cintas suaves y pequeñas flores lilas que Sofía había dispuesto con un gusto casi instintivo. Había aroma a vainilla, a lavanda fresca y a hogar. Dolores y Ernesto llegaron temprano con regalos, dulces caseros y una energía que Alejandro agradeció sin palabras. Mateo estaba radiante, vestido con ropa azul cielo y unos zapatitos diminutos que él mismo había elegido la noche anterior. Caminaba agarrándose de las mesas, riéndose de cada intento fallido, disfrutando de la atención que todos le daban. Sofía, sin proponérselo, era el corazón silencioso de la escena, moviéndose por la cocina, ajustando detalles, limpiando migas, cuidando que Mateo no tropezara, sonriendo con esa mezcla de dulzura y fortaleza que parecía ser parte natural de ella. Dolores no dejaba de mirarla con afecto, y Ernesto incluso le preguntó si necesitaba ayuda en más de una ocasión.
Alejandro, desde la puerta del salón, los observaba a todos, su familia, su hijo, sus suegros, y Sofía. El aire estaba lleno de vida, de algo nuevo, de algo que parecía posible. Cuando llegó la hora del pastel, apagaron las luces. La pequeña llama iluminó el rostro de Mateo, que abrió los ojos grandes, confundido y maravillado. Todos cantaron. Alejandro también. Su voz tembló, pero no de tristeza, de emoción. Sofía levantó a Mateo para que soplara la vela. Él no sabía cómo, así que ella lo ayudó, inclinándose con él, soplando juntos. La vela se apagó y todos aplaudieron. En ese instante, Alejandro sintió algo dentro de él romperse y reconstruirse al mismo tiempo. Era hora. Pidió silencio con un gesto suave, y la sala entera se aquietó. «Quiero decir unas palabras», anunció, con la voz firme pero cargada de algo que hizo que Sofía levantara la mirada de inmediato. Él se acercó a la mesa, colocándose al lado de Mateo, quien golpeaba el pastel con una cuchara. «Hace un año», comenzó, «pensé que mi vida había terminado. Cuando perdí a Elena, perdí el rumbo, perdí mi fuerza, perdí incluso la capacidad de mirar a mi hijo, sin sentir que me desgarraba por dentro». Dolores llevó una mano a la boca, emocionada. «Pero hoy», continuó Alejandro respirando hondo, «miro esta casa y veo algo que no esperaba volver a ver nunca. Veo luz, veo esperanza, veo una familia». Sofía apretó los dedos contra la mesa, como si necesitara sostenerse. Alejandro la miró. Directamente, sin huir, sin miedo. «Y eso es gracias a ti, Sofía». Ella parpadeó, sorprendida, abrumada. «Tú trajiste de vuelta algo que yo había olvidado, la vida. No viniste a reemplazar a nadie. A cumplir una promesa. Y en el camino, nos diste mucho más de lo que podíamos pedir. La sala estaba tan silenciosa que podían escucharse los latidos del corazón. Por eso», dijo Alejandro, con la voz quebrándose suavemente, «quiero hacerte una pregunta». Metió la mano en el bolsillo, sacó una caja pequeña, se arrodilló. Dolores soltó un suspiro ahogado. Sofía llevó las manos a la boca, incrédula. Dentro de la caja brillaba un anillo de luna creciente, reflejando las luces del salón. «Sofía Beltrán», dijo Alejandro con los ojos húmedos, «¿te quedarías con nosotros? No como niñera, sino como familia». Sofía tembló. 2 lágrimas cayeron antes de que ella pudiera hablar. «Sí», susurró, casi sin voz. «Sí, Alejandro. Me quedo». La sala estalló en aplausos, risas, abrazos. Mateo golpeó su cucharita contra la mesa como si celebrara con ellos. Dolores lloraba abiertamente. Ernesto sonreía con orgullo. Y Alejandro, arrodillado frente a Sofía, tomó aire por primera vez en mucho tiempo. No era un final, era un comienzo. 3 años pasaron como un suspiro, aunque llenos de días largos, noches cortas y pequeños milagros cotidianos que fueron tejiendo una vida nueva. La casa de Alejandro, aquella que un día fue silenciosa como un mausoleo, ahora parecía tener corazón propio. La tía con pasos pequeños, con risas infantiles, con llantos nocturnos, con el correr de un perro inquieto, con canciones de cuna, con el chocar de platos durante el desayuno. La tía con vida. Era verano. El sol se filtraba entre los árboles del jardín, dibujando sombras doradas sobre el césped. Mateo, ya de 4 años, corría tras un perrito revoltoso de nombre Sol, riendo a carcajadas mientras el animal zigzagueaba entre las flores. A unos metros, una niña pequeñita, de apenas 1 año, tambaleaba sobre sus primeros pasos. Luna. La hija de Alejandro y Sofía. Su risa tenía un sonido tan ligero que parecía flotar. Clara estaba sentada en la terraza, meciendo a Luna cuando ésta se aburría de caminar, mientras su cabello caía en ondas suaves sobre los hombros. Sobre su pecho brillaban 2 colgantes de luna creciente, uno junto al otro, el que Elena le dio y el que Alejandro le regaló el día en que le pidió que se quedara. No los separaba nunca. Juntos formaban una historia completa, un círculo imperfecto,
una unión de pasado y presente. Alejandro, apoyado en el marco de la puerta, observaba aquella escena con un silencio lleno de gratitud. Aún le sorprendía cómo había cambiado todo, cómo la oscuridad se había convertido en luz, cómo el miedo se había transformado en familia. Caminó hacia ellos, el sonido de sus pasos sobre la madera anunciando su presencia. Mateo fue el primero en verlo. ¡Papá! ¡Papá, mira! Luna casi atrapó a Sol. El niño venía corriendo, con los brazos abiertos, y Alejandro lo levantó con una risa que antes le habría sido imposible imaginar. ¿De verdad?, preguntó. «Eso sí que es un milagro». Mateo asintió con fuerza, agitando los rizos que tanto habían heredado de Elena. Sofía levantó la vista, y su sonrisa, siempre suave, siempre serena, siempre firme, lo desarmó de la misma manera que lo había hecho el primer día que dejó de tener miedo de sentir algo por ella. «Buenos días, Alejandro», dijo, con ese tono cálido que convertía las cosas simples en algo especial. «Buenos días, amor». Se acercó y la besó en la frente, mientras Luna estiraba los brazos hacia él. Alejandro la tomó con una ternura que, años atrás, no habría creído posible. La niña apoyó la cabeza en su hombro y rió con ese sonido que hace que todo problema parezca pequeño. Durante un rato, los cuatro permanecieron en el jardín. Sol perseguía mariposas. Mateo construía torres de piedras. Sofía recogía lavanda, que seguía creciendo fuerte gracias a los cuidados que, un día, ella misma había empezado a dar a las plantas marchitas. La lavanda de Elena. Ahora, la lavanda de los cuatro. El sol comenzó a caer lentamente, tiñendo el cielo de tonos rosados. Cuando la oscuridad empezó a tomar el cielo, Alejandro levantó la mirada casi por costumbre. La luna creciente brillaba allí arriba, fina y plateada, tal como aquella noche en que soñó con Elena. Se acercó a Sofía y la abrazó por la cintura, mirando el cielo junto a ella. «Siempre pienso en ella cuando veo la luna», confesó, con una sinceridad tranquila. No con dolor, sino con agradecimiento. Sofía apoyó la cabeza en su hombro. «Ella sigue siendo parte de esto», susurró. «Parte de ti, parte de Mateo, parte de nosotros». Alejandro tomó los dos colgantes en su mano, el de Elena y el suyo, unidos en el collar de Sofía. Los dejó caer nuevamente sobre su pecho con suavidad. «Ella me enseñó a amar. Y tú», le acarició el rostro, «tú me enseñaste que el amor no se agota, que se transforma, que continúa». Luna balbuceó algo incomprensible, pero Sofía rió como si hubiera dicho la palabra más hermosa del mundo. En ese instante, Mateo los llamó desde el jardín. «¡Papá, mamá, la luna! ¡Miren, la luna!». Los dos niños levantaban los brazos hacia el cielo, celebrando aquella luz plateada como si fuera un regalo. Y lo era. Alejandro y Sofía caminaron hacia ellos, tomándolos de la mano, formando un pequeño círculo bajo la noche tranquila. La brisa movió las flores de lavanda. Sol se acurrucó junto a Mateo. La luna creciente los iluminaba a todos. Y entonces Alejandro, con voz baja pero firme, dijo la frase que llevaba guardada 3 años. «Gracias, Elena, por guiarnos, por dejarnos tu luz, por enseñarnos que el amor nunca muere». Sofía entrelazó sus dedos con los de él. Ambos miraron a sus hijos. La vida estaba ahí, completa, imperfecta, maravillosa. Y mientras la luna creciente brillaba sobre su familia, supo sin ninguna duda que Elena sonreía en algún lugar. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete ahora, deja tu comentario y cuéntame desde qué ciudad nos ves. Tu apoyo mantiene vivo este canal y estas historias. Gracias por acompañarnos.